vamos a aprender a derivar funciones algebraicas desde cero. Vamos a ver las primeras 10 reglas básicas para poder lograr esto. Nuestra primera regla dice: la derivada de cualquier constante, y en este caso c es una constante, esto significa que puede ser cualquier número o variable que no dependa de x. Su resultado siempre va a ser igual a 0, lo que quiere decir que cualquier constante que pongan a derivar, su resultado siempre va a ser igual a 0. Por ejemplo, la derivada de 9, en este caso nuestro ejemplo número 1, y es igual a 9, su derivada, esta, por ser constante, y' va a ser igual a 0. También en nuestro ejemplo número 2, vemos que y es igual a 7/3, y esto no importa si es una fracción, porque no vemos ningún factor o ninguna x. Entonces, esto quiere decir que y' siempre va a ser igual a 0. Ahora vamos a ver nuestra regla número 2, que esta dice: la derivada de x es igual a 1, siempre y cuando x sea la variable de entrada o independiente. En nuestro ejemplo número 1, así facilito como se oye, y es igual a x, vamos a ver que y' es igual a 1. En nuestro siguiente ejercicio vamos a ver que no vemos la x, pero si desarrollamos un poco el álgebra, vamos a ver que sí. Por ejemplo, aquí todavía no estamos derivando, aquí nada más estamos usando el álgebra. Sabemos que se puede utilizar primero una base x, así que empezamos con la x, los exponentes siempre se restan, entonces vamos a restar 5 menos 4 es 1, entonces x a la 1 siempre queda x. Entonces, con base a la regla número 2, sabemos que la derivada de x es igual a 1, entonces esta expresión vamos a ver que sí es igual a x. Entonces así vemos que y' es igual a 1. Nuestra regla número 3 es cuando se multiplica a una constante por x. Su derivada va a ser la constante. Entonces, si nos piden derivar y, que es igual a 5x, la constante es 5, entonces así como se oye, y' es igual a 5. Al igual de que si nos piden si y es igual a menos 99, esa es la constante, y' es igual a menos 99. Y no importa si nos piden fracciones o hasta mismas variables, esto siempre va a ser igual a la constante, siempre y cuando no tenga que ser igual a x. Entonces, como el 5 es la parte constante de la variable, y' es igual a 5. Ahora vamos a ver la regla número 4, que es de las más importantes. Esta dice: cuando se tiene a x elevada a un exponente, su resultado es igual a bajar al exponente como factor y dejar la misma base x, y a su exponente siempre se le va a restar 1. En el ejemplo número 1 vemos que y es igual a x elevada a la 6. Entonces, vamos a dar por hecho que x' es igual a, vamos a bajar el exponente como factor, que es igual a 6, vamos a dar la x y el mismo elevada a la 6, y a esta se le va a restar 1, menos 1. Entonces, la derivada de y, que es igual a 6, de x a la elevada a la 6, es igual a 6 a la 5, porque 6 menos 1 es 5. En el siguiente ejemplo, no importa si es un número negativo a la cual esté el elevado x. Vamos a ver que y1 es igual, el exponente lo bajamos como factor, entonces menos 11x y elevado a la menos 11, y este se le resta 1. Y como son dos números negativos, estos simplemente se suman y se sigue quedando negativo. Entonces, es igual a menos 11x menos 12. Y como ya estamos viendo un número negativo aquí, este básicamente siempre se representa en un número positivo, lo vamos a pasar a que es igual a menos 11. Siempre lo vamos a representar como número positivo abajo, que es igual a x12, ya el 12 pasado positivo, por eso lo pasamos a fracción, y esa es la regla número 4. Ahora vamos a ver nuestra regla número 5, que esta dice:
Cuando se multiplique a una constante c por una función u que depende de x, su derivada va a ser a igual a multiplicar esta constante c por la derivada de la función u, que justamente viene marcada aquí. Aquí viene nuestro primer ejemplo, que dice que si y es igual a 5x al cuadrado, aquí vamos a marcar que 5 es la constante y x al cuadrado es la función u. Entonces, y' es igual a dejar la constante y vamos a bajar lo que es el exponente a factor y vamos a restarle 1. Va a ser 2 menos 1. 2 menos 1 es igual a 1, entonces se deja la x y así se hace la multiplicación. 5 por 2 es 10 y vamos a, sin olvidar, poner la x de este lado y simplemente queda así. Sería la derivada de y, que es igual a 5x al cuadrado, es igual a 10x. Ahora vamos a ver la regla número 6, que esta dice que cuando se tenga una función formada por varias expresiones, en este caso pueden ser los términos que sean, que están separadas por signos más o menos, pues sus derivadas siempre van a ser iguales a estas expresiones derivadas por separado. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejercicio número 1, vemos que tenemos y, que es igual a 7x al cubo más 5x al cuadrado menos 2x más 10. Y estas las vamos a derivar independientemente, recordando cada una de las reglas que vimos previamente. Entonces, empezamos. Que y' es igual a, vamos, por ejemplo, en nuestra regla dice que se baja el 3 como factor y se multiplica a 7. Entonces, 7 por 3 nos da 21. Se queda la x y al 3, a lo que es elevado, se le resta siempre 1. Vamos con el siguiente, en un momento vamos a simplificarlos. Dice más, igualmente el 2 se baja como factor, se multiplica a 5, nos da 10, se conserva la x y a 2 se le quita 1. En este se queda la pura parte constante, que es 2, y como dice nuestra regla número 1, cualquier constante, su derivada de cualquier constante siempre nos va a dar igual a 0, así que no ponemos nada. Entonces, aquí nos queda 3 menos 1, nos da 2, y 2 menos 1 nos da 1, así que se queda igual y nos queda 21x al cuadrado más 10x menos 2. Ahora vamos a ver la regla número 7, que esta consiste en que cuando se tiene una función u derivada a un exponente, su derivada es igual a bajar al exponente como factor y quitarle a su exponente y multiplicar todo por la derivada de la función u. Por ejemplo, en nuestro ejemplo número 1 tenemos que y es igual a x más 3 al cuadrado. Entonces aquí ocupamos saber la constante u, la derivada de la constante u y el exponente. Entonces, sabemos que u es x más 3. Entonces, u es igual a x más 3. Ahora ocupamos saber la derivada de la constante u. Lo representamos de esta manera. Y vamos, por ejemplo, sabemos que la derivada de x va a ser siempre igual a 1, entonces es igual a 1. Y la derivada de una constante es igual a 0, entonces no ponemos nada. Vamos con el exponente, que sabemos que es 2, entonces n es igual a 2. Entonces seguimos con el procedimiento. Entonces, la regla dice que bajemos lo que es el exponente como factor, entonces vamos a representarlo así. Y1, vamos a bajar el exponente como factor y este va a multiplicar a u, que es x más 3, y seguimos poniendo el exponente y este se le resta 1. Así, y este se multiplica por la derivada de la constante u, que sabemos que es 1, tal y como se muestra aquí. Entonces esto, sabemos que 2 menos 1 es 1, entonces aquí no se escribe nada y cualquier número multiplicado por 1 es igual a 1, entonces
todo de esto, nada de esto tiene mucho valor, entonces sabemos que y' es igual a 2x más 3. Ahora vamos a empezar con la regla número 8, que esta dice que cuando se multiplican dos funciones, donde por lo general se llama a la primera u y a la segunda v, su derivada es igual a colocar u por la derivada de v, más el proceso complementario, que es decir que lo v es la derivada de u. Entonces, se empieza así. Se necesita conocer primeramente la función u, que es esta es la función u, y la función v, que es esta. Entonces, es necesario identificar lo que es la u y la derivada de u. Y también es necesario conocer lo que es, por ejemplo, u es x, entonces x, la derivada de x es igual a 1. Empezamos con la v, que es x más 1, y la derivada de x es igual a 1, y la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Entonces no se pone absolutamente nada, se queda en 1. Así que simplemente empezamos así. Y' es igual a la derivada de la función y, que se empieza con x, y es igual a colocar a u por la multiplicación de la derivada de la otra función, que se sabe que es 1. Y luego se coloca el signo de más. Y vamos por la función v, que multiplica la derivada de u. Entonces la función, lo que es la función v, que es x más 1. Y este se multiplica por la derivada, que es 1. Entonces esto, para simplificarlo, lo empezamos a hacer así. Entonces y' es igual a x por 1 es igual a x más x más 1 por 1 es igual a x más 1. Y esto tiene como resultado a 2x más 1, porque x más x es igual a 2x más 1, queda así. Empezamos con la regla número 9, que dice que su derivada es igual a empezar con el denominador al cuadrado, que este todavía no se ha derivado, así que se pone igualito aquí al cuadrado. También se pone en la parte del numerador el denominador por la derivada del numerador menos, hay que tener cuidado con ese menos, la función que está en el numerador, lo que es esto, la función que está en el numerador, por la derivada del denominador. Entonces, empezamos ubicando lo que es u y v. Vamos a empezar a colocar el denominador. Empezamos con y' es igual a colocar el denominador, que es 7, al cuadrado, justo como dice aquí. Luego ponemos el numerador, que es 7, por la derivada de u, que en este caso es 1. Luego ponemos el menos, que es muy importante, menos, por u, que es decir que es x. Vamos a poner, se multiplica por la derivada del numerador, justo como dice aquí, que se multiplica por la derivada del denominador, y por ser una constante es igual a 0. Así que se pone de esta manera. Y justo como dice aquí, x por 0, así que este se elimina y queda igual a 0. Entonces, al momento de simplificarla, queda de esta manera. 7 por 1 es igual a 7. Y 7 al cuadrado lo ponemos de esta manera, ya que al momento de hacer esto, se eliminan estos dos 7 y queda en total lo que es un séptimo.